Bienvenidos, Dios me los bendiga a cada uno. Es bueno que estemos a esta hora aquí en la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Vamos a leer 2 versículos en su inicio, aunque estaremos leyendo en el transcurso de esta reflexión de la palabra otros versículos. Marcos capítulo 7, versículo 5, y luego pasamos al versículo 15. Marcos 7, 5 dice así: Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Conocí a una persona que tenía sus pocos ahorros, pero también tenía deuda, especialmente con las tarjetas de crédito. Y mantenía su cuenta pensando que tenía el dinero que decía ahí, pero realmente no era todo, porque no había abonado a la deuda que tenía en las tarjetas de crédito. Y al contrario, cada vez que pasaba el tiempo, las tarjetas de crédito le iban comiendo su capital. Entonces, él de alguna manera pensaba que teniendo esos ahorros en su tarjeta, pensaba que eso era todo de él, pero no es cierto. Era más o menos un 70% y el 30% le correspondía al banco. ¿Cuántas veces, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros pasan cosas similares? Pensamos que estamos en una íntima y una linda relación con Dios, cuando realmente no lo estamos. Nos engañamos, en otras palabras, a nosotros mismos. Yo no sé si a alguno de los que están aquí le ha pasado algo como eso, que tiene sus ahorros, pero debe en el banco, así que todo lo que usted tiene no es suyo. Entonces, prácticamente es como una especie de autoengaño para sentirnos que tenemos algo cuando no lo tenemos todo. Es lo mismo que sucede en la parte de la santidad. Algunas veces pensamos que tenemos toda la santidad, que vivimos en una íntima y profunda comunión con Dios. Algunos llegan a pensar de tal manera que se creen tan superiores a otros cristianos, cuando realmente hay muchas cosas todavía faltantes en su vida. Y eso es lo que pasa aquí en esta porción que estamos leyendo. Los fariseos se acercan al Señor Jesucristo para señalarle prácticamente la deuda que tenían sus discípulos, porque estaban comiendo sin haberse lavado las manos. Y entonces, porque ellos pensaban que al hacerlo de esa manera, ellos estaban afectando su vida de santidad. Y Jesús les dice: no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale. Por eso, hermanos, quiero hablarles brevemente bajo este tema: no metas el polvo debajo de la alfombra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Algunos piensan que ya barrieron bien y lo que han hecho es meter el polvo debajo de la alfombra. Ahora, esto nos lleva a hacer 2 reflexiones sobre este tema. En primer lugar, el síndrome de creerse más espiritual que otros cristianos. Aquí vemos a estos fariseos que se creían realmente mejores que los discípulos del Señor Jesucristo. Las razones por qué lo pensaban de esa manera hay muchas, pero solamente quiero mencionarles 3 de ellas. En primer lugar, por creer sinceramente en la imitación de la verdadera santidad. Ellos pensaban que lavándose las manos antes de comer, aunque eso es bueno por causa de la higiene, por causa de la salud, pero ellos le daban otra connotación en el aspecto espiritual. Y ellos lo que estaban haciendo era una práctica no bíblica, aunque la Biblia también nos habla de la importancia de lavarse las manos, pero ellos lo hacían de una manera diferente, ceremonial, desde la perspectiva de creer que el lavarse las manos, eso traía limpieza a su alma. Y entonces ellos creían sinceramente eso cuando realmente no lo era. Ellos pensaban que de esa manera ellos estaban obteniendo cada vez más santidad. No solo eso, sino por la razón espiritual detrás de todo esto. Porque vea esto, hermanos, ellos prácticamente lo que estaban haciendo era anular la obra santificadora
de la sangre de Cristo. O sea, lo que único que santifica nuestro corazón es la sangre del Señor, no es lavarlo las manos. Por eso que hay cosas, hermanos, que se han practicado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, algunos piensan que el bautismo de niños le quita el pecado original o le limpia el pecado original, y eso no es cierto. Y ese es un lavamiento de cuerpo. Lo único que quita el pecado original es la sangre del Señor Jesucristo. Ahora también, no solamente estaban con esa tradición anulando el efecto de la sangre de Cristo, sino el efecto santificador del Espíritu Santo. Entonces esto lo lleva prácticamente a un adormecimiento de su conciencia por medio de creer el error y lo que hace. Entonces el creer este error y creer en lo que ellos estaban haciendo, sinceramente ellos así lo pensaban. Se pensaban que eran más santos que los demás discípulos. Pregunto, ¿nos hemos sentido alguna vez así? Mejor cristiano que otros. Pensamos que somos más espirituales, más obedientes, mejores servidores que otros. Ahora, todo esto lo llevó a ellos, a los fariseos, a tener unas actitudes que realmente se repiten hasta el día de hoy. Y eso deberíamos nosotros de analizarlo. Alguien podría decir en esta hora, pues yo realmente no me considero mejor cristiano que otro. Pero analicemos las actitudes que nos pueden ayudar a ver si realmente eso ha pasado o no ha pasado. La primera actitud es que ellos empezaron a comparar con los discípulos del Señor Jesucristo y por eso se creían superior. Cuando nosotros nos comparamos con otra persona es porque me creo mejor cristiano. Ellos se estaban comparando, yo me lavo las manos, ustedes no. Además de eso, estaban observando las falsas faltas de los demás. Ellos estaban observando que no se habían lavado las manos, ellos lo consideraban una falta, aunque no era una falta. Una persona que se considera superior a otro, en primer lugar, se anda comparando. Segundo, anda observando la paja en el ojo de su hermano. Y cosas que realmente algunas veces no son basura, sino que no es nada, pero ellos consideraban que era una falta cuando no la existía. Pero también la otra actitud es que confrontan y reclaman por no ser como él o como ella. ¿Alguna vez ha sucedido esto en el matrimonio? ¿Por qué no sos igual a mí? Dirá alguien. Gracias a Dios que no es igual, ¿verdad? Si alguien puede decir, si todo el mundo fuera como yo, todos serían felices. No es cierto. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a confrontar a una persona, y no solo eso, sino que le reclamamos porque no es como nosotros o como nosotros somos, es porque internamente está sucediendo un problema. Nos estamos sintiendo superiores a los demás. Y como dije, esto es porque ellos creían que los procedimientos para alcanzar la santificación, entre otras cosas, era hacer esto. Y darle prioridad, en otras palabras, a los dogmas, legalismos de hombres y darle prioridad a la apariencia externa sobre el aspecto interno. Entonces, cuando nosotros le damos tanta importancia a las cosas externas y no a lo interno, entonces llegamos a pensar que por nosotros cumplir con estos reglamentos, con estas normas, nos creemos superiores. En el mundo religioso hay tantas cosas, por ejemplo, no solo en el cristianismo, pero aunque son cosas buenas como es el ayuno y la oración, en algunas religiones lo que ellos hacen es que piensan que a través de eso van a limpiar su pecado. No es cierto, la oración y el ayuno no limpia el pecado. Lo que limpia el pecado, como hemos dicho, es creer por la fe en la obra santificadora del Señor Jesús. Entonces, algunas personas creen en las penitencias para lavar sus pecados. Por eso vemos en distintas religiones de la tierra, cuando vemos documentales, o lo ha visto personalmente, que hacen procesiones, que hacen penitencias, que hacen sacrificios, algunos hasta se flagelan, otros dejan de comer por un tiempo, porque dicen que se están purificando. Bueno, tal vez están purificando los riñones, pero no están purificando el alma, ¿verdad? Entonces, el punto es que algunos llegan a creer que el asistir, por ejemplo, a una reunión de carácter religioso o alguna fiesta religiosas, eso los está limpiando, y no es cierto.
y las prácticas también de ceremonias y obras sociales. Recuerdo una persona que yo tenía de compañero hace muchos años, todavía, bueno, estaba en mi primer año de pastorado, pero todavía yo trabajaba como dibujante. Entonces, me recuerdo que un compañero me dijo, mira, la verdad que si yo me muero, porque yo le hice una pregunta, oye, si mueres ahora, ¿a dónde vas? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? Y él me dijo, yo voy al cielo, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo, porque yo soy voluntario de la Cruz Roja, me dijo. Entonces, él pensaba que por hacer buenas obras, eso le limpiaba su conciencia. Entonces, vea esto, no solamente en el mundo de los fariseos se daba esto, sino hoy en día hay gente que con mucha sinceridad cree eso. Algunos también dentro de la comunidad cristiana, aún evangélica, dicen, no, esta persona creo que está en el cielo porque fue buena gente. Cuando la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahora, todas estas cosas de repente nosotros las traemos a nuestra vida cristiana porque venimos de un trasfondo que más o menos nos ha enseñado esas cosas y pensamos que, por ejemplo, asistir al culto, al templo, de alguna manera estamos purgando un pecado. Nos sentimos, no, yo voy a la iglesia, ¿y tú por qué no vas? ¿No ha sucedido eso algunas veces? Que alguien, por ejemplo, un padre se llega a sentir superior a su hijo porque el hijo no asiste con tanta regularidad a la iglesia. Aunque deberíamos de asistir porque la Biblia nos dice que es importante que no dejemos de congregarnos, como algunos dicen lo tienen por costumbre, pero no es el hecho de asistir lo que limpia nuestra conciencia, sino es el arrepentimiento y la fe en la sangre de Cristo. Pero no es algo, entonces creemos que por asistir de alguna manera nos sentimos mejor que otros. Y entonces hay pleitos aún dentro del mismo matrimonio, dentro de la misma casa. ¿Por qué? Porque algunos dicen, tú no lees la Biblia, tú no estás haciendo esto, no estás haciendo lo demás. Entonces alguien se siente acusado, se siente rechazado y esas cosas, por tarde o temprano, no permiten que la persona venga a los pies de Cristo porque nos estamos sintiendo superiores a los demás. Y entonces tomamos prácticamente las penitencias del mundo religioso como que fuera una penitencia asistir a la iglesia. Y es un culto como este también. No es penitencia, es un deleite. Gloria al Señor. Estamos aquí, ¿por qué? Porque amamos al Señor y queremos más del Señor. Adorar. Por eso David decía, yo me alegré con los que me decían. O sea, la actitud es lo importante, la actitud correcta. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Claro, venimos y entonces el Espíritu Santo nos redarguye de algo que está mal en nuestro corazón. Entonces empezamos a pedir perdón y por la fe en la sangre de Cristo recibimos el perdón. Pero no es en sí la asistencia o sentar este cuerpo en una silla es lo que limpia, lo que santifica, sino es la disposición del corazón. Algunos llegan a pensar que porque están sirviendo más dentro de la iglesia, el dar los diezmos, el dar las ofrendas, lo toman a manera de indulgencia. No, vamos a diezmar porque los diezmos en primer lugar es una devolución. Los diezmos no nos pertenecen. Así que es como los impuestos que damos al gobierno. No es que diga, ay, yo soy bien generoso y estoy dando al gobierno porque me amo al gobierno. Entonces es porque es una obligación, lo mismo en el caso de los diezmos, y porque estamos honrando a Dios, reconociendo que de Él vienen todas las cosas. Ofrendamos por amor y diezmamos por amor a Dios y amor a la obra, pero no para purgar nuestro pecado. En la Edad Media ocurrió esto, que se inventaron que cuando caía la moneda en el fondo del recipiente, les era perdonado el pecado. Entonces es una manera pues totalmente equivocada, fraudulenta, era comercializar las cosas espirituales. El dinero, hermano, ¿cuánta gente construyó, por ejemplo, catedrales? Porque pensaban que de esa manera tenían no solamente el perdón de toda su vida, sino de toda su familia. Entonces mucha gente daba dinero y construía templos con ese objetivo. Sin embargo, su pecado permanecía. Hermanos, quiero que analicemos si nosotros de alguna manera estamos cayendo en una situación como esta. Por eso que en un ambiente
de repente existe un legalismo, por ejemplo, sobre la vestimenta, y la agarran especialmente contra las mujeres. ¿Sí o no? Miren qué mujer esta, dice. Me recuerdo una persona, me dijo una vez aquí en la iglesia, me dijo, pastor, desde el púlpito regañe, mire esas mujeres, me dice, que vienen con joyas, que vienen con anillos, que vienen, como que aquí es una pasarela, me dice. Deje que se vistan, y se visten bien porque vienen a la casa del Señor. Lo que pasa es que algunas veces la envidia, como no tiene lo que otra persona tiene, critica lo que quisiera tener, ¿sí o no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, o el arreglo personal. Entonces, si alguien se arregla, pues ya están criticando. Entonces, hermano, nunca nosotros debemos tomar estas situaciones para creer que somos más santos. Por ejemplo, algunas personas hasta ni se arreglan, especialmente en el caso de algunas, yo aquí no, pues mujeres que dicen, yo no me pinto porque eso es sinónimo de santidad. No, es que algunas veces pues no ayudan las vitaminas y no se ponen chapudas, entonces hay que poner un poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, algunos piensan que, por eso que han caído en algunos legalismos, en la forma de vestirse, porque creen que la santidad es usar un vestido que le llega al ojo del pie y todo de blanco y todo lo demás. Todas esas cosas, hermano, externas, es lo que Jesús dijo, esto realmente, las cosas externas, no nos estamos fallando en creer que somos santos por eso. Ahora bien, hermanos, el producto final de una persona que se considera de esa manera va a caer en lo que Jesús dijo en el versículo 7. Y esto es el versículo 6, y es muy fuerte. Cuando Jesús escucha el reclamo, le dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y menciona la porción. El problema es que se cae en esta levadura, a la cual así Jesús le llama en una oportunidad, la levadura de la hipocresía. Y eso se va extendiendo y regando y pensamos que somos superiores, mejores que otras personas, porque tenemos el derecho de juzgar porque no son como nosotros. Y esto nos perjudica. Y esto hace que hacemos que las personas no crean a la palabra, sino ellos crean en sí mismos. La hipocresía no es otra cosa que no poner nuestra fe en Dios, sino que la hipocresía nos lleva a poner nuestra fe en nosotros mismos. Y esto invalida la palabra de Dios con esa mentira. Entonces, hermanos, debemos nosotros de tener algún cuidado de vez en cuando de evaluarnos si no existe esto. Ahora, esto nos lleva entonces a ver en segundo lugar la batalla entre lo que contamina, lo que no contamina y lo que contamina el alma. El objetivo de todo esto es tener, por supuesto, tener un alma limpia sin pecado, tener una íntima comunión con Dios. El objetivo es este. Los fariseos tenían ese objetivo, estar en comunión con Dios. Los discípulos de Cristo, estar en comunión con Dios. El problema era los métodos, el cómo, la estrategia, los pasos. ¿Qué debo de hacer para esto? La religión inventa esto, pero nosotros debemos de apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el mecanismo de la verdadera santificación? Así que cuando dice aquí estos hombres que estaban reclamando, y Jesús luego le dice, bueno, lo que contamina al hombre, esa palabra en griego significa profanar o hacer sucio o impuro. Es decir, que es lo que realmente afecta nuestra alma, contamina nuestra alma, profana nuestra alma, llegamos a un estado de impureza. No son las cosas externas, sino lo que sale. Entonces, aquí el Señor menciona algunos factores que realmente contaminan el corazón. Versículo 14, y dice así, llamando así a la multitud le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre a él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, fíjense bien, lo que sale, no lo que entra, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. El Señor deja por un momento esta reflexión en la multitud. Luego se aleja y dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a los discípulos sobre la parábola. Él le dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
Porque no entra, oiga esto, no entra en el corazón, en otras palabras, no contamina el alma, sino el vientre, o sea, entra al estómago y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ahora, por eso que es importante, hermanos, no aceptar culpa falsa. Algunas veces aceptamos cierta culpa que no realmente, es una deuda que no tenemos, pero es porque estamos creyendo que hay ciertas cosas que están fuera de la voluntad de Dios y que ofenden a Dios. Pero lo que ofende y lo que contamina nuestra alma, lo que ofende a Dios y contamina nuestra vida, es lo que Jesús dijo acá. Entonces dice, porque dentro del corazón sale, y esto es interesante, en la palabra aquí, este verbo, salir en el griego, significa partir o hacer o ir fuera, es decir, es lo que crea, lo que genera, lo que fabrica, lo que maquina. Y cuando hay una mente, hay un corazón que maquina, en este caso, malos pensamientos, eso sí contamina. O sea, Martín Lutero dijo en cuanto a los pensamientos que hay pensamientos, son como las aves que están volando sobre nuestra cabeza y vienen algún tipo de pensamiento, pero en este caso se refiere, no son pensamientos que vienen por el enemigo o ataques del enemigo en la mente o por el mundo, sino cuando nosotros los creamos, los imaginamos, maquinamos, ¿qué cosa? Malos pensamientos. Eso sí ya contamina. Lo otro que menciona es la inmoralidad sexual. La Biblia nos habla del sexo y eso es bueno dentro del matrimonio, pero fuera del matrimonio pre o extramatrimonial es pecado. Y habla también de las fornicaciones, es decir, maquinar fornicaciones. O sea, no solamente físicamente, sino imaginarse o tener una fantasía sexual. Eso ya contamina. Otra cosa son los homicidios, no necesariamente quitándole físicamente la vida, mas la Biblia dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, el acto de aborrecer, es decir, que esa persona desaparezca de mi vida, eso contamina. Los hurtos. No sé quién me quitó mi Biblia, no, aquí la tengo. Pero ¿sabe qué? Algunas veces dice, Señor, gracias por esta sombrilla, este paraguas que dejaste aquí en la silla de la iglesia, gracias por tu provisión, se lo lleva. Eso es un hurto, hermano. El que maquina la avaricia, es decir, hermano, el apego a las cosas materiales. Recuerdo a un hombre que le daba a su esposa, en aquel entonces cuando teníamos el colón, le daba 400 colones mensuales para la alimentación de 5 hijos, mensuales. Y eso se lo había dado por 15 años, no le había subido. Y ella oraba, Señor, ¿qué hago? Y el Señor siempre le multiplicaba, pero ¿sabe qué? Si hay alguien aquí, nadie me lo ha dicho, es pura coincidencia, hermano. Entonces, esa avaricia, hermano, ese apego a las cosas materiales, mire, hermano, la verdad que todo se va a quedar acá. La avaricia es lo que contamina. Las maldades. Dice aquí, el que maquina maldades, o sea, el que está fabricando hacer, digamos, trampa, hacer cosas, y que sale eso y lo ejecuta, eso es dañino para el alma. El engaño, el que maquina engaño. O sea, ¿cómo le voy a, por ejemplo, alguien trabaja en ventas y entonces le presenta un proyecto, le presenta un producto, aquellos que también están en licitaciones de proyectos, pero de repente, claro, hay un engaño, porque los materiales que se iban a ocupar no son los que están especificados en el proyecto, sino que ahora son cuando ya se ejecuta, entonces los materiales son de inferior calidad o, en fin, hacen una trampa de otras maneras. Entonces, ese engaño, entonces esa astucia, eso sí contamina. Entonces, cobrando algo que no se hizo. Hermanos, algunos han hecho esto.
Me dolió tanto no hace mucho, hace unos pocos meses atrás. Fíjense bien, no voy a mencionar lugares ni nada, pero llega un paciente a cuidados a emergencia con un caso crítico, sumamente crítico. Estaba muriendo esta persona. El médico que le atendió ahí en la emergencia, bueno, hizo pues los contactos con todos los demás médicos para que los especialistas llegaran y velaran porque este paciente saliera adelante. Ya cuando pasa la cuenta, eso me di cuenta, solo por llamar a los especialistas estaba cobrando $7,000. Y no eran los especialistas, sino el que atendió en emergencia. Y dijo, mire, le dijo, yo le salvé la vida. Por eso dice que le estaba cobrando. Esas cosas no deben de ser. Eso sí contamina. El engaño, la lascivia, como menciona aquí, en otras palabras, el libertinaje sexual, la envidia, es decir, sentirse mal por el progreso de otra persona. Y además de eso, la maledicencia no es otra cosa que hablar con mordacidad en perjuicio de alguien o denigrar a una persona. Cuando estamos nosotros hablando con el objetivo de poder denigrar a alguien, eso sí contamina. No, que yo no mato, no robo, no hago esto, pero somos mordaces en nuestros comentarios hacia otra persona y hablamos realmente algo que está perjudicando el honor de esa persona. Eso sí contamina. Darle lugar a la maledicencia, dejar que se exprese la soberbia, hermano, la insensatez, dice el Señor. En otras palabras, hermano, mire, eso, agarrar llave, hacer las cosas alocadamente, o sea, sin dirección, hacer las cosas. Porque Dios nos ha dado y nos pide que podamos pedir sabiduría. Pero la insensatez, la necedad, hermano, todo este tipo de cosas nos contamina. Y de estas cosas, muchas de ellas, no nos hemos cuidado. De repente decimos, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Pero yo voy a la iglesia y solo con asistir a la iglesia ya estoy santificado, estoy dando mi diezmo, estoy dando esto. Y debería de haber una íntima comunión con Dios. Y Dios dice, no, hijo, ¿sabes qué? Te está perjudicando la insensatez. Estás actuando alocadamente, no te dejas guiar por mi palabra ni por mi espíritu. No aceptas consejo. Además de eso, te llenas de soberbia, haces malos tratos. O proyectos, engañas a la gente, tratas de defraudarlo, en fin, todas estas cosas. Entonces eso, lo dice el Señor, sí contamina. Por lo tanto, la reflexión es esta: no metas el polvo debajo de la alfombra. Dios quiere ayudarnos en todo esto y solo Él lo puede hacer. Lo que necesitamos es venir con sinceridad y decirle, Señor, realmente me he estado equivocando. Ahora entiendo por qué no te siento como tiempo atrás yo te sentía. Porque he estado denigrando a algunas personas, siento envidia por otros. De alguna manera hay un libertinaje sexual, engaño en mi trabajo y en lo que hago, engaño en las amistades, hay ciertas maldades, hago las cosas con malicia. Entonces, la avaricia, la tacañería, el materialismo, todo esto me está dañando. Hermanos, ¿sabe qué? Dios quiere bendecirnos. La Biblia dice, sin santidad, nadie verá al Señor. En otras palabras, no es solamente ver a Dios en una perspectiva escatológica, que lo voy a ver en el cielo, no. Sin santidad, nadie verá al Señor. Es decir, nadie verá a Dios actuando en su presente, ni en el futuro, entonces, ni, por supuesto, en la eternidad. Entonces, Dios dice, hijo, mira, nos conviene un corazón limpio. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ver a Dios en tu trabajo, en tu vida, en tus pensamientos, en tu actuar, en todo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote infinitas gracias, Señor, por tu amor y toda tu misericordia.
Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, en este día, porque tú nos llamas, Señor, a una reflexión especial. Una reflexión, Señor, que podemos, Señor, limpiar todas aquellas cosas que realmente nos han estado contaminando. Y aquellas que le hemos puesto más atención no son contaminantes, sino las que menos les hemos puesto atención son las que nos han contaminado. Por lo tanto, Señor, en este día te pedimos perdón. Señor, no queremos caer en ningún momento en la hipocresía. Si hemos caído, Señor, te pedimos perdón. No somos mejores que nadie. Lo que sucede es que tu misericordia es tan grande, Señor. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a ver las cosas desde la perspectiva de tu mirada. Perdónanos, Señor, en este día. Santifícanos más y más de todo aquello, Señor, que no es lo adecuado, no es lo correcto. Por lo cual, Señor, venimos ante ti, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, nos ministres de una forma linda. Señor, gracias, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y que esta palabra, Señor, quede resonando en el corazón, para que no nos engañemos a nosotros mismos y queriéndote engañar a ti, nos estamos afectando a nosotros. Por lo cual, Señor, te pido que tu gracia nos fortalezca, nos ayude, nos ministre. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén.